gracias a la Junta Directiva de SEFAR, de las farmacias rurales, por darme también la oportunidad de poner en contacto y de resolver este problema de comunicación tan serio que hay con relación a lo que está sucediendo en la España rural. Yo también estoy de acuerdo en que no tenemos que llamarle España vacía, tampoco tenemos que llamarle España vaciada, ni siquiera ya, y mucho menos España abandonada, como algunos dicen. Yo le llamo España rural viva. Y vosotros, los farmacéuticos rurales, formáis parte realmente de esos puntales, de esa presencia firme en el territorio en la España rural. ¿Qué sería si no se encontrara ese primer punto de referencia, no solamente para las medicinas, sino también de contacto con el mundo sanitario, con un conocimiento científico como tenéis por vuestra formación los farmacéuticos, ¿no? Decía que yo estoy trabajando desde hace algunos años, y es cierto, en esto de la España despoblada, por una razón muy sencilla. Yo soy hijo de la España despoblada. Nací en un pueblo, Camporrells, en la provincia de Huesca. Emigré con mis padres cuando yo tenía 9 años a Barcelona. Luego, 20 años después, emigré a Madrid por razones profesionales. Pero siempre he tenido un sentimiento de vinculación con mi pueblo y con ese problema, como sociólogo que he estudiado, del desequilibrio tan terrible que hay en España, un país en el que el 80% de los ciudadanos vivimos en solo el 20% del territorio. Y eso es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, y hay que trabajarlo de alguna manera. Es en definitiva una batalla contra la despoblación, es una batalla contra el desequilibrio territorial y es una batalla contra la desigualdad, porque es evidente que las personas que viven en el medio rural tienen en la práctica menos derechos, aunque la Constitución los ampara igual, pero menos derechos que los que viven en ciudades. Lo pondré de una manera muy clara. Si una persona de mi pueblo, en Camporrells, viven 139 habitantes, necesita un medicamento, tiene que coger un coche y tiene que hacer unos cuantos kilómetros. Y yo lo tengo a muy poquitos minutos, aunque vaya andando del lado de mi casa, porque tengo farmacias, tengo un ambulatorio, etcétera, etcétera. Y además, todos pagamos igual Hacienda, pagamos en relación a nuestros ingresos, pero no hay, como debería haber, creo yo, una prima fiscal para aquellos que siguen viviendo en el territorio, que siguen ejerciendo, en cierto modo casi, de agentes forestales, en cierto modo de agentes de desarrollo y agentes del cambio. Y el cambio ahora es entre unos territorios que desaparecieron y se debilitaron básicamente en su fortaleza y que quieren volver a recuperar y que algunos signos positivos de recuperación hay. Por eso yo digo que en vez de España vacía, España vaciada, vamos a llamarle España rural viva. Muy esquemáticamente quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, con relación a los flujos. Hay un flujo de población evidente de salida, ¿no? El goteo migratorio que todavía continúa. España se está perdiendo población en su conjunto por la emigración, que sobre todo sale de las zonas rurales, desde el siglo XIX. Por lo tanto, si digo bien, desde el siglo XIX. Al final del siglo XIX ya había 1 millón de gallegos que habían ido a América. Y así sucesivamente. Y en el siglo XX hubo grandes migraciones interiores en el país. Por tanto, hay un flujo de salida, pero hay también un flujo de entrada. Es un flujo de entrada, lógicamente, más débil, pero estamos detectando que hay profesionales que van a vivir al mundo rural. Hay personas que con su jubilación venden el piso o lo ponen en alquiler que tenían en la ciudad y viven mejor. Yo tengo amigos en esas circunstancias, en un pueblo porque es más barato, eso es verdad, vivir en un pueblo que en una ciudad. Y además, no solamente hay profesionales, no solamente hay jubilados, también hay nuevos pobladores. Y hay gente, el otro día atendíamos aquí a unos chicos que escapan de Colombia, él es periodista y está amenazado, y va con su familia, lleva un hijo y la mujer embarazada, pues a atender un bar, seguramente en una zona de la Alcarria, porque también vienen de una zona, en este caso rural, de Colombia, al lado de Pereira, ¿no? Lo que llaman el eje cafetero. Bueno, hay nuevos pobladores, naturalmente el flujo de salida es más alto, pero frente al flujo de salida y al más débil flujo de entrada,
hay algunos pilares fijos en el territorio. Y las personas que puedan estar escuchando aquí ahora, que tenéis farmacias rurales, formáis parte de ese tejido fundamental, de esos pilares fijos en el territorio. Muy esquemáticamente, porque esta no es una conferencia como las que hacemos normalmente en la Cátedra de Despoblación de Next Educación, que es donde yo hago estos estudios con otros colegas, quiero hablaros del territorio rural clásico y cómo lo convertimos en territorio rural inteligente. El territorio rural clásico, nosotros tiene que haber un empleo y, lógicamente, hay personas que trabajan en la agricultura, en la ganadería, en algún tipo de servicios, en los seguros, en una farmacia. eh, Tiene que haber unas viviendas. Mucha gente no va al territorio porque no hay oferta de vivienda y esto estamos viendo cómo lo podemos combatir. Y desde luego servicios. Lo que pasa es que esos servicios básicos como la sanidad, la educación, el transporte o en general, por ejemplo, las atenciones bancarias, etcétera, muchas veces van hacia abajo. Pero bueno, es un territorio rural. Ahora, ¿cómo lo convertimos en un territorio inteligente? Pues lo convertimos en un territorio inteligente básicamente si lo dotamos de conectividad de Internet. Esa es la base de un territorio rural inteligente, porque permite diferentes formas de trabajo, porque permite no solo ver series de televisión, no solamente hacer investigaciones o hacer los deberes los hijos, no solamente conectarse a través de ahí con personas que vivan a tantísimos kilómetros, no, además es que es muy importante pues para trabajar, y hacemos experiencias de esa naturaleza. Claro, lo que pasa es que vivir en un territorio tan disperso, piensen que solamente Galicia tiene la mitad de los núcleos de población que hay en España. Es espectacular la dispersión que hay allí. Lo saben bien los que están ejerciendo la farmacia, los que están ejerciendo la medicina o cualquier otro tipo de servicio en un territorio rural. Ahí no va a llegar nunca la fibra óptica. Puede ser que llegue a un núcleo, pero es que hay algunas parroquias, como se llama, y algunas poblaciones que tienen hasta 50 núcleos de población. No solamente en Galicia. Hablaban el otro día de Priego, en la provincia de Córdoba. Priego tiene como 12 pedanías y además son 60 o 70 núcleos de población. Es imposible que llegue la fibra óptica. Sin embargo, ahora tenemos un instrumento extraordinario que es el satélite Hispasat. Oigan, no todos los países tienen un satélite y España lo tiene. Y además son satélites de alta generación y son satélites además de gran conectividad, de gran conectividad. Entonces, esquemáticamente yo quiero decirles que si a ese territorio le ponemos conectividad, si somos capaces además, como ven en esta fotografía que hay ahí, de poner unas placas solares para generar energía sostenible y por tanto es un ahorro sin duda para las familias, para las farmacias, para las instalaciones, para las granjas, para todo lo que pueda surgir allí, porque no solamente hay agricultura y hay ganadería, también hay pequeñas industrias y sobre todo startups, etcétera, en el mundo rural. Desde luego, tener conectividad es básico, imprescindible, y desde luego tener energía sostenible también. Y un poco de formación. Nosotros en Next Educación tenemos un diplomado de territorio rural inteligente que es algo de entre 16 y 20 horas, que están todos invitados a cursar, a conectar con nosotros y con mucho gusto les vamos a facilitar la vida. Una última diapositiva que quiero mostrarles es la de los elementos que siguen firmes en la España rural. Oigan, un respeto a los ayuntamientos, un respeto a las diputaciones. Muchas veces el concejal del ayuntamiento, que no cobran nada, por supuesto, ni muchos alcaldes, es el que cambia las bombillas del alumbrado público, es el que se ocupa cada vez que hay un problema. Fíjense lo que pasó en la pandemia, y yo conozco la alcaldesa de un pueblo de Esplús, en la provincia de Huesca, que iba y repartía ella directamente, recogía a veces sobrantes, basuras de algunos lugares y repartía algunos medicamentos, pues porque la situación era dramática. Un respeto para los ayuntamientos, un respeto para las diputaciones, pero hay muchos más. Correos es fundamental y está en todo el territorio. Puedes enviar una carta a la última casa del último punto de España y España tiene 504.000 kilómetros cuadrados.
hay agentes de seguros, hay registradores de la propiedad. Un respeto para los registradores de la propiedad, porque si no, no sabríamos dónde empiezan ni dónde terminan las fincas. Y demasiadas fincas hay que no sabemos exactamente ni siquiera de quién son. Lo digo por experiencia familiar en el caso, digamos, de Galicia. Pero también las gasolineras. Mi pueblo tiene una gasolinera a 4 kilómetros. Si esa cerrara, habría que ir 20 kilómetros en una dirección o 20 kilómetros al otro para poder tener gasolina. Y han cerrado muchas instalaciones bancarias. Hay afortunadamente otras que están volviendo, bancos, ¿no? Ahí están los agricultores, ganaderos, la Guardia Civil, los notarios, los supermercados, en algunas provincias el ejército, pero estáis las farmacias. Pero las farmacias hay que hacerlas inteligentes también, poniéndole la misma conectividad, poniéndole, si es posible, la misma energía de autoproducción a través de unas placas solares. Yo quiero centrarme hoy en la conectividad, porque me parece absolutamente fundamental. Cambia la vida de las personas, cambia la vida de los comercios, cambia la vida pues, de las casas rurales, por ejemplo, porque si no, no pueden tener reservas, no pueden tener publicidad. Algunas dicen, ya tenemos internet, sí, pero lo tienen de muy baja calidad. Miren, a veces uno se indigna, ¿no?, con estas cosas, pero en España hay un programa que hizo público el gobierno en junio del año 2023, por el cual, con fondos europeos, hay una subvención que se llama Conéctate 35, por la cual una farmacia rural, un ciudadano que viva en un territorio donde no hay fibra óptica, si hay fibra óptica, pues que lo conecte y felicidades, ¿no? Pero la inmensa mayoría no lo tiene, solamente por esa conexión no le va a costar nada, porque dice, hombre, hay que pagar la antena, hay que pagar el router, no se preocupe, lo paga el gobierno a través de fondos europeos. Bueno, pero ¿habrá que pagar la instalación? No, no hay que pagar la instalación porque se paga también con esos mismos fondos o con otros que tenga el gobierno. Entonces, ¿qué hay que pagar? Lo único que hay que pagar son 35 euros cada mes. ¿Es verdad que la factura es más alta? Son 55, pero también tiene una subvención de 20 euros mensuales, por lo menos hasta el 2027, y después pues habrá otra subvención que lo siga cubriendo. Es decir, pero me preguntan algunas personas, oiga, pero tengo que adelantar yo el dinero y después el gobierno me lo repone. No, ya lo hacen los operadores. Hispasat, que es el satélite, es digamos el mayorista. Hispasat tiene a una serie de operadores, 4, 5, 6, y yo les voy a dar el teléfono de uno de ellos. Muy bien, porque colaboramos con ellos directamente y me parece que es razonable que sea así. Ahí lo tienen. Tomen ese teléfono. El satélite Hispasat tiene unos operadores. Ahí está Celver. Celver tiene ese número, el que vamos a mantener luego, dentro de un ratito en pantalla. El 613 74 21 61. 6 13 7 4 21 61. O entren en la página web de celver.es. Miren, allí les van a atender y se lo van a contar, porque uno dice, ¿tengo que adelantar el dinero? No, porque esos operadores están obligados a adelantar ellos el dinero de la antena, del router, de la instalación, y luego ya el gobierno se lo repone con cargo, digamos, a esos fondos a los que nos estamos refiriendo. Se han hecho unas cuantas experiencias de esta naturaleza. En realidad, esto va creciendo, pero si no crece más rápidamente es por la falta de información. Miren, hay un pueblo en la provincia de Ourense que se llama Toen. Allí se hizo esta experiencia. Ya hay más de 40 o de 50 vecinos del pueblo, incluso algunas bodegas o algunas otras tiendas o algunos restaurantes que han podido, gracias a esa subvención Conéctate 35, y fue Celver quien hizo esa gestión con ellos, tener internet directamente. ¿Y qué nos encontramos? Pues que hay unos profesores de inglés que antes estaban obligados a vivir en la ciudad y ahora viven en un pueblo, en casa de los abuelos, creo, o algo así. Y desde allí dan clase de inglés, porque estamos hablando de casi 200 megas garantizados. 200 megas. Cuando empezó el internet por satélite, es verdad que había pues una posibilidad de que hubiera mucho menos, ¿no? Muchos menos megas. Se empezó con 6, creo. Se comercializó con 20, se comercializó con 30. Luego decía, oye, vamos a llegar a 100,
No, el último satélite Hispasat, creo que se llama J3, tiene 200 megas. Van a tener 200 megas ahí. Entonces, yo creo que es una gran aportación para el mundo rural y para cambiar la fisonomía del mundo rural, para que puedan ir profesionales, para que puedan mantenerse como ustedes, profesionales que están allí, para que realmente haya mayor equidad entre todos los ciudadanos. Porque si un ciudadano en el centro de Madrid o de Ourense o de Melilla o de Barcelona puede tener acceso a Internet a través de la fibra óptica, es muy importante que pueda tenerlo también si vive en un pueblo. Bueno, no va a haber fibra óptica, pero hay satélite y no depende de la meteorología. Usted tiene cielo, como se está viendo en esa fotografía, pues si tiene cielo puede recibir desde desde unos cuantos miles de kilómetros desde el espacio, puede tener realmente Hispasat. Es verdad que a veces hay un pequeño retraso, un segundo, entre la orden y que eso llegue. Así que si lo hacen para ir a videojuegos, no cuenten con ello. Es la única contraindicación, ¿no? Como suelen decir estos de Celver, mira, si vas a un videojuego, probablemente en esos 3 segundos de diferencia ya te han matado. Por lo tanto, no te pongas esos juegos, pero para trabajar, para enviar recetas electrónicas, desde luego, para recibir pedidos, para ver series de televisión, para todas esas cosas, es una lástima que esté esa subvención Conéctate 35 disponible y que filtren las comunicaciones, no filtren las comunicaciones y no se sepa. Por lo tanto, sobre ese teléfono que nosotros que les hemos planteado ahí, o sobre esa web que les hemos planteado, infórmense y aprovéchenlo. Porque miren, yo cuando he hablado de firmes en el territorio, he hablado también de los registradores de la propiedad. Déjenme contar algo de los registradores de la propiedad. Hay algunos registros que ganan mucho dinero, están en el centro de las ciudades, pero hay registros en territorios rurales que pierden dinero, que son deficitarios, y el registrador está obligado a ir allí. Y yo sé que los farmacéuticos quizá no estén obligados a ir allí, pero lo hacen por un servicio a la ciudadanía. Pero miren, los registradores tienen un fondo de solidaridad por el cual tienen los que más ganan un fondo solidario para ayudar a los que están más desplazados, a los que son deficitarios. Bueno, ojalá las farmacias tuvieran lo mismo, ¿no? Y otros que en otras profesiones que a lo mejor no tienen ese espíritu solidario que tienen los registradores, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudar a los que están en el territorio. Si se intenta desde el gobierno, yo a veces me sublevo un poco. Hay que contarlo bien, porque yo lo cuento desde Next Educación, porque estudiamos esto, porque hacemos un informe anual de cómo son las percepciones y los cambios que presentamos en el Senado. Lo hacemos cada año. Estamos defendiendo e investigando cuáles son las razones por las que las personas vuelven o por qué no vuelven, si es que estuvieron antes, al mundo rural, y nos encontramos con estos fallos tremendos de información. Por eso yo conecté con Jaime, con el presidente de la Sociedad Española de Farmacias Rurales, y le dije, mira Jaime, yo estoy seguro que a muchos farmacéuticos les puede interesar, o para su casa, o para su farmacia, o para donde sea, les puede interesar conocer esa solución que está ahí al alcance de todo aquel que viva en un territorio que no tenga fibra óptica. Y además es muy importante que lo hagamos, primero para que nos cambie la vida y después porque las subvenciones, si no se utilizan, se devuelven. Y España, desgraciadamente, es un país que devuelve a Europa muchos millones de euros todos los años porque no se han pedido las soluciones, porque no se han identificado. Y eso es precisamente el momento por el cual yo quiero trasladarles, ponerme a su disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Jaime, ahí quedamos en Next y supongo que en Celver les atenderán también, desde luego que seguro que sí, en ese teléfono. Conecten con nosotros y difundamos todos, como yo procuro hacer en muchas conferencias. Este mismo lunes en la Casa de Galicia en Madrid, pero había muchas personas que habían venido desde Galicia, ¿no? Yo en conferencias que hago en Toledo, que hago en Córdoba. El otro día estuve en una conferencia en Córdoba.
en todos los programas de radio, en todos los sitios, hablo de esas posibilidades que antes no teníamos, que ahora tenemos porque lo permite la tecnología, porque además lo permite el dinero de 35 euros al mes, por eso se llama Conéctate 35 el programa, y yo espero que con esto cambie la vida de muchas personas. Quedamos en Next Educación y también en Celver a disposición de todos los comentarios, de todas las dudas, de todas las pruebas que se quiera hacer. Traslado preguntas que nos hicieron. Oiga, y si yo lo pruebo y luego al final no me gusta, pues no se preocupe. Lo van a retirar porque el propietario es usted y no tiene ninguna obligación de permanencia. No se preocupe. Por lo tanto, vamos a ver si entre todos, en un año o 2 años o 3 años, damos un salto importante en la digitalización de este país, sobre todo en las zonas rurales. Porque ustedes lo saben, porque están en el territorio, muchas localidades, si no están a punto de una inflexión, de un punto de no retorno. Por tanto, todos aquellos que estáis prestando un servicio firmes en el territorio, los notarios, los registradores de nueva Guardia Civil, que hay que reconocérselo, los que estén trabajando, los que estén allí trabajando como agricultores, como ganaderas, me emocionó sinceramente la conferencia que daban unas mujeres ganaderas el otro día. Yo también participé en una conferencia como esta, breve, que acabo de hacer aquí en la Casa de Galicia. Y además, porque había un vídeo maravilloso que pusieron allí, y agradezco mucho al Grupo Lence, que son los impulsores de lo que llaman los activistas rurales, y decían, inmigración hubo mucha en Galicia, pero había una frase que comenzaba el vídeo y que, si no recuerdo mal, decía: ellos tuvieron la valentía de emigrar y ellas, las mujeres, tuvieron el coraje de quedarse. Ustedes también han tenido, tienen y demuestran cada día el coraje de estar en el territorio rural. Unos en una farmacia, otros en una agencia de seguros, otros en una gasolinera, otros en un servicio bancario. Bueno, vamos a aprovechar todo aquello que esté a nuestra disposición para fortalecer nuestra posición en el mundo rural y, sobre todo, comencemos por la conectividad, porque igual que el pueblo de Toén ha cambiado para muchas familias, para algunas bodegas, para quien ha querido llegar ahí, probablemente cambie en los sistemas de funcionamiento, cambie con mucha eficacia el trabajo que hacen ustedes en las farmacias rurales, por el cual yo no tengo más que rendirles un sincero homenaje. Miren, quiero concluir. Nosotros hemos hecho un documental que se llama Firmes en el Territorio, mostrando precisamente algunas de estas empresas, algunas de estas entidades, algunas públicas, otras entidades privadas, como pueden ser ustedes, y estamos preparando otro documental. Y en ese segundo documental de Firmes en el Territorio Rural, queremos incluir el trabajo de las farmacias. Así que tendrán noticias nuestras, les invitaremos a que participen, y también como una forma de reconocimiento y una forma también de generar sensibilidad, si me permiten, aunque me meta donde no me llaman, incluso muchos colegas que están en las ciudades, para que, al igual que hacen los registradores, puedan tener el aliento, el empuje, el apoyo económico y la comprensión del extraordinario trabajo que hacen todas esas entidades en el mundo rural para no dejarlo morir. No podemos tolerar que este sea un país en el que, como decía al principio, el 80% de los ciudadanos vivamos en el 20% del territorio, porque esto es insostenible también medioambientalmente. Hagamos cosas, conozcamos qué es lo que sucede y comencemos, desde luego, por la digitalización y por el acceso a Internet de alta velocidad por 35 euros mensuales. Muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, quedo a su disposición. Y Jaime, sé que tenéis una asamblea y no quisiera yo quitar ninguno de los minutos porque tenéis una asamblea de vuestra asociación hoy, tengo entendido. Sí, ahora en un ratillo. En primer lugar, agradecerte, porque yo creo que ha sido muy interesante la conferencia. Muchas cosas de las que has dicho, yo lo del fondo este de los registradores es un tema que, por ejemplo, CEFAR lleva mucho tiempo peleando. Respecto a las conexiones, bueno, Manuel lo sabe, yo estoy en un pueblo de Asturias que, bueno, la conexión que tenía, en fin, tenía unos valores que ni en la época que ya iba por línea telefónica yo he podido probar este sistema y me he quedado asustado. Es decir, yo no pensé que iba a tener esta velocidad de conexión, que yo creo El que del satélite. Has probado el del satélite, ¿no?
Sí, sí, el de satélite. Y la verdad es que me quedaba, vamos, yo todavía estoy alucinando de poder llegar. Yo es que al principio pensé que los test de velocidad que hacía estaban equivocados. Y yo creo que es algo, el tema de la conectividad, que es absolutamente esencial a día de hoy, sobre todo, bueno, no solo para las farmacias, sino para nuestras viviendas particulares, para el ocio. ¿M? Entonces, bueno, como andamos un poco pillados de tiempo por el tema de la conferencia, lo hemos grabado, por el tema de la asamblea, perdón, hemos grabado la conferencia, la subiremos en los próximos días a nuestro canal de YouTube. Porque muchos socios pues, nos han pedido que por favor que la grabáramos porque bueno, no podían asistir en directo por temas de horarios, etcétera. Y ahí, bueno, cualquier duda que tengáis, o bien a ellos o bien a través de nuestro correo electrónico, nos lo hacéis y se lo hacemos llegar a ellos. Pero agradecer, bueno, pues nuevamente a Manuel, pues esta conferencia tan intensa, porque no teníamos mucho tiempo, pero a la vez tan interesante. ¿Eh? Entonces, por eso digo, cualquier duda, si alguien tiene alguna duda y quiere hacerla ahora que lo diga, si no, pues oye, estos días a través de nuestras redes o de nuestro correo electrónico, que nos lo haga llegar. ¿Mm? Puesta a disposición, Jaime, cuando queráis, continuamos la conversación y estoy encantado. Ojalá cambie el panorama y vosotros ojalá os mantengáis en el territorio, porque si no, iremos para atrás. Y es Sí. muy importante el trabajo que hacéis. Con toda sinceridad, muchísimas gracias como ciudadano de este país. Muchísimas gracias a ti y nada, estamos en contacto y os digo que seguiremos ahondando en el tema este. ¿M? Pues nada, los que seáis socios pasamos ahora a la asamblea y a todos los demás, pues bueno, agradeceros la asistencia y que cualquier duda que tengáis no dudéis en poneros en contacto con ellos o directamente con nosotros a través de nuestro correo. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.